decir, regresa la siempre tan querida y tan gustada Mesa Segura. Ya está ahí de regreso nuestra querida Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, aquí feliz de poder estar de nuevo con todos ustedes, de verdad muy feliz, los había extrañado muchísimo, a mis grandes amigos, de veras que no tengo palabras, a ti, a Ricardo, a Víctor, muy contenta de volver a estar aquí con ustedes en una segunda parte de este proyecto muy bonito de Julio Astillero, de Astillero Informa. Gracias, Guadalupe. Estamos puestos. Víctor Ronquillo, buenas tardes. También de regreso después de esta mesa tan bonita, tan integrada. Digo, bonita es un término amable y cariñoso, pero tan profesional, tan firme, tan fuerte. Todo se nos destanteó un poquito por un viaje de Guadalupe. Víctor, que estuvo afectado por el cobicho. Ricardo, que anduvo también con algunos problemas. En fin, Víctor, gracias por estar de regreso. No, muy contento de estar aquí y la verdad es que bueno, que ya somos varios los que podemos decir orgullosamente que somos sobrevivientes del terrible cobicho y así nos comportaremos a partir de ahora, tratando de poner entusiasmo y tratando de encontrar, aunque parece imposible, alternativas de luz en este mundo tan sombrío, mi querido Julio, y obviamente un abrazo para mi querido Ricardo y obviamente también un abrazo con mucho cariño para Lupita Correa Cabrera. Y para el Víctor, público, ¿no? Por supuesto. Claro. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, tú estuviste más tiempo al pie del cañón, también con algunos momentos de algunas ausencias, pero ya estamos juntos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Sí, también pasé la experiencia y bueno, pues aquí batallando con algunas secuelas que van a durar quizá un tiempo, pero bueno, ya estamos aquí trabajando, como siempre. Gracias, Ricardo. Guadalupe, ni modo, discúlpanos, pero platícanos, te fuiste de viaje un buen tiempo. Si no nos quieres decir el itinerario y las experiencias y todo lo que viste y viviste, cuando menos dinos, después de ese viaje, ¿cómo ves a México? ¿Qué cosas encuentras positivas, negativas? ¿Cómo te fue, Guadalupe? Me fue muy bien, fue un viaje muy duro, pues la gente piensa que cuando uno se va muy, muy lejos está uno muy contento, y sí, en realidad sí, fui al norte de África, fui a Medio Oriente y a la India. Pero no fue un viaje de placer, ¿verdad? Porque esos viajes nunca son realmente de placer, sino también a ver cómo estaba el mundo después del COVID, o bueno, durante el COVID, y pues fuimos a varios lugares complicados, como a los que le llaman slums, como las ciudades perdidas, un concepto parecido al que tenemos aquí en México, en varias zonas del país, más bien cerca de regiones urbanas, y también pues pude conocer la realidad de los países árabes, que son países que aparentemente son muy ricos, como la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que construyen casi castillos, pero alguien tiene que construirlos, ¿no? Y esta idea de que en medio fuera de esos castillos vive la gente que los construye en unas condiciones de extrema pobreza, pues en medio del desierto, y este tipo de cuestiones de la riqueza y la pobreza, pues me quedaron muy grabadas, ¿no? India, como un país tan importante supuestamente, que va avanzando hacia el primer mundo, tan poderoso, pero también con tanta pobreza, con tanta desigualdad, tantas personas viviendo en espacios similares, y sí viene un poco apreciando lo que tenemos, pero al mismo tiempo pues preocupada, ¿no? Porque los precios para todas las personas en el mundo son más complicados, guerras que se vislumbran en diferentes partes, bueno, el norte de África, la migración, lo que vimos en la zona de Melilla, también me tiene un poco preocupada, ¿no? La migración indocumentada, los desplazamientos forzados de los países más pobres, que cada vez son más pobres después de las medidas por el COVID-19, ahora por los conflictos bélicos en Eurasia, principalmente en Ucrania, pues obviamente han causado pues que las cadenas de suministro se desintegren, y bueno, con su impacto en los precios. Ha sido un viaje muy, muy importante para mí, pero sí me deja reflexionando demasiado, ¿no?
Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a los temas de este día. Víctor Ronquillo, pues no hay que darle muchas vueltas. Uno de los temas centrales de estas horas es la detención de Caro Quintero, la caída del helicóptero. Se cayó porque le faltaba combustible, dicen algunos. La revancha de la DEA. ¿Qué opinas de todo esto, Víctor? Mira, yo creo que hay varios temas que no han sido del todo tratados, ¿no? Uno de ellos es el significado que puede tener el caso Caro Quintero en relación a esta apuesta de la securitización de Latinoamérica, ¿no? A esa estrategia que se inicia desde la década de los años 70 con la llamada guerra del narco. Me parece que esto es muy evidente y que la participación de la DEA en acciones que tienen que ver con la utilización del tema del narcotráfico a favor del control territorial, se hace evidente en este caso, ¿no? Y la actuación de Camarena, que denuncia lo que está ocurriendo, también nos permite ver otros elementos que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Uno primero que es muy importante y tiene que ver con lo que podríamos considerar el involucramiento de ese poder político con el poder criminal. Ahí están las denuncias que no han sido del todo esclarecidas y que siguen poniendo en jaque, ¿no?, a altos funcionarios del actual gobierno mexicano, como es Manuel Bartlett, ¿no? Otro tema que me parece muy importante mencionar en relación a este caso es esa industrialización de lo que podemos considerar el cultivo de nervantes, ¿no? El rancho El Búfalo, por lo que supimos, conocimos, era impresionante, y eso nos hace ver también cómo a partir de ese momento se fortalece este gran negocio de lo que podemos considerar el tráfico de drogas, parte de la economía del delito. Víctor, pero además de esa industrialización que vimos en el caso del rancho El Búfalo, donde eran miles de trabajadores, según diversos datos, y una enorme cantidad de hectáreas dedicadas a la producción industrial de marihuana, eso no se ha repetido en esa dimensión concentrada en un solo lugar, pero evidentemente hay un fenómeno de industrialización, no solo de marihuana, que ya está en otro nivel, sino de productos químicos y otro tipo de drogas, pero pues la industria sigue adelante. Claro, de amapola en la región de la montaña, por esos años, por ejemplo, también en la región del llamado Triángulo Dorado, y ahora sin duda de lo que puede ser la industria de lo que podemos llamar las drogas sintéticas. Cada día aumentan, de acuerdo a la información oficial, las capturas de fentanilo, pero hay otro elemento que es muy importante en relación a este caso y que tiene que ver con el carácter, ¿cómo llamarlo?, el carácter importante en el tablero de lo internacional, la relación de este caso con el caso Irán-Contras. Ustedes recordarán a este personaje, Oliver North, a la utilización del tráfico de armas para llegarse de dólares, para patrocinar, para organizar a la contra nicaragüense que buscaba el derrocamiento de la revolución sandinista, y la utilización de dineros del narcotráfico para aprovisionar en una triangulación de recursos que de verdad da lugar a lo que podemos considerar uno de los grandes tramados, ¿no?, del manejo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en relación a lo que ocurre en el continente, Julio. Sí, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿estamos ante qué con esta detención de Caro Quintero? ¿Un espectáculo acordado? ¿Un regalo a la DEA para su revancha histórica? ¿Un acuerdo entre naciones que va a implicar una modulación o cambio en la política de abrazos no balazos? ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo? No, bueno, la política de abrazos no balazos no va a cambiar. Ha tenido algunas excepciones, y esta de Caro Quintero es una muy especial, que coincidentemente ocurre después de la visita del presidente de Estados Unidos. Es decir, el presidente tuvo varias reuniones privadas, tuvo con las agencias de inteligencia norteamericanas, estuvo con Kamala Harris, tuvo una conversación larga con Joe Biden en privado. Ya lo que se hizo público, bueno, es realmente los temas de la agenda, ¿no? Pero evidentemente que ahí hubo alguna petición
muy especial al presidente para que este operativo se efectuara. En algún momento se consideró que la captura de Caro Quintero y de por lo menos unos 6 capos más estaban en riesgo debido a este cortocircuito que surgió con las limitaciones que se le impusieron a la DEA para operar en México. A partir del caso Cienfuegos, pues hubo una modificación a la Ley de Seguridad Nacional y los altos mandos de la DEA expresaron su preocupación precisamente porque estaban en puerta muchas investigaciones como estas capturas del Mayo Zambada, los Chapos, el propio Caro Quintero, que bueno, Caro Quintero para muchos en México era un personaje menor, o es un personaje menor en el narcotráfico, nada que ver con el Caro Quintero de los años 70 y 80, se decían, ¿no? Pero para Estados Unidos verdaderamente era un pez bastante gordo, y prueba de ello es la inmensa cantidad de dinero que ofrecían como recompensa. Creo que es de las más altas, $20 millones por su cabeza. Entonces, la captura de Caro Quintero tiene muchas aristas que alientan el sospechosismo. Es decir, ¿quiere México entregarlo a Estados Unidos o no lo quiere entregar? ¿Por qué en otros casos los narcotraficantes son enviados sin que medie un juicio de extradición? Simplemente son entregados directamente, se los dan a la DEA o a las autoridades norteamericanas. Ocurrió recientemente con una detención en Tamaulipas. Y en el caso de Caro Quintero, pues bueno, le tienden la alfombra, se apegan a la legalidad, con una celeridad inusitada, un juez de alzada lo ampara para que no lo manden a Estados Unidos, luego le otorgan otro amparo por la supuesta incomunicación que enfrenta en La Palma, y ahora pues resulta que bueno, todo con apego a la ley, es decir, hay que respetar la ley. En este caso, en estricto sentido, el señor tiene que enfrentar un juicio donde tiene que ser oído y vencido para ver si en algunos años, porque eso tampoco va a ser en semanas, para ver si en algunos años es o no extraditado. Pero todavía hay elementos adicionales que discutir, el tema estrictamente legal. A Caro Quintero le faltan 12 años todavía por compurgar. Por temas de edad, tendría derecho a una prisión domiciliaria, como se la dieron a Mario Villanueva, que fue acusado de lavado de dinero y de estar vinculado al narco, como se la otorgaron también a Don Neto Fonseca, implicado en los mismos delitos que Caro Quintero. Y por otro lado, hay que revisar y ver bien si Caro Quintero puede ser o no juzgado por los mismos delitos en Estados Unidos. Esto sería totalmente ilegal. De tal manera que la puerta para que este señor pueda evitar la extradición es bastante ancha. Creo que va a ser un tema muy interesante seguir, y por ahora parece que políticamente no conviene que Caro Quintero esté en manos de los norteamericanos. Gracias, Ricardo. Guadalupe, múltiples ángulos desde los cuales se puede abordar el caso de Caro Quintero. Por favor, tu reflexión sobre este tema. Sí, son múltiples ángulos. Nos quedan muchísimas preguntas sin respuesta. Y bueno, también preguntas que nunca se respondieron en los años en los que él fue arrestado, ¿no? Que tienen que ver con la muerte de Enrique Kiki Camarena, el papel de la CIA o papel de la DEA, papel de la CIA o papel de él. Y bueno, pero yo quisiera abordar un ángulo que me parece fundamental, y que es esta idea que se tiene de que Rafael Caro Quintero había formado un cartel, el cártel de Caborca, porque definitivamente a mí me cuesta trabajo creer que 28 años estuvo esta persona en cárceles, y no solamente en una cárcel de máxima seguridad en México, sino que se le mandó, por ejemplo, al penal de Matamoros, porque esto queda a él y a su hermano, ¿no? Entonces, 28 años, una persona no continúa en el negocio como los estadounidenses parece ser que lo han querido ver, ¿no? Era el gran, después del Chapo Guzmán, ahora él era el narco de narcos, ¿no? Siempre lo mismo, siempre la DEA con el mismo
con el mismo modus operandi, cuando la DEA pues no hace su trabajo, ¿no? Su trabajo es limitar los narcóticos que entran a Estados Unidos y que se consumen en Estados Unidos, y hoy por hoy es como en ningún otro momento en la historia, Estados Unidos vive pues tiempos negros en relación a la adicción, a la adicción a los narcóticos y a las muertes derivadas pues del exceso de ingesta de droga, ¿no? De la sobredosis de droga. Entonces, pero siempre siguen haciendo lo mismo, y esto es interesante, cómo se fue tejiendo una historia sobre Caro Quintero, después de que él fue, pues, como nos platicó Ricardo, después de que él fue liberado, por jueces mexicanos, Estados Unidos dio el grito en el cielo, el presidente Enrique Peña Nieto pues no pudo con él supuestamente y se les escapó supuestamente. Y bueno, en estos años, a partir de 2013, vuelve a construir el emporio, ¿no? Esta idea que a mí me parece bastante hollywoodesca, o más bien de Netflix, pues supuestamente es lo que se da. Él está operando en esta región de Caborca, la región de Magdalena de Quino, inclusive también en el puerto de Guaymas, y se vuelve un nuevo cartel aparentemente. Eso es lo que estoy leyendo en la prensa internacional, en Inside Crime, en Infobae, cuando ustedes leen, es bien interesante la cobertura que tienen de temas del narco en México, con muchos nombres, con mucho detalle, el narco contra el narco, esta guerra de narcos, para revivir estas narcoguerras que dieron origen a la guerra contra el narco de Felipe Calderón Hinojosa. Es bien interesante entender que ahora, con el supuesto, bueno, la captura y posible extradición fast track que no se dio, hubiera sucedido algo posiblemente muy preocupante, o quizás suceda, porque la narrativa en estos medios como Infobae, como Inside Crime, que se refieren al cartel de Caborca y la relación de este cartel con el cartel de Sinaloa, con todos sus problemas, ¿no? Los Chapitos y el Mayo Zambada, que supuestamente han estado en pugna, ahora viene este nuevo cartel que está en pugna con los Chapitos. Entonces, así se va tejiendo esta historia, y preocupa ¿por qué? Porque siempre que la DEA hay una extradición hacia los Estados Unidos, la DEA opera, se corta una cabeza, empieza a verse la violencia de una forma muy, muy, muy clara, ¿no? Esto sucedió en el noreste del país, en diferentes partes del país, desde Tijuana hasta Matamoros y para abajo. Entonces, cuando uno lee y entiende qué pasa en el puerto de Guaymas, supuestamente los Chapitos quieren tomar este puerto, y además el cártel de Caborca, que también está manejado por los sobrinos de Rafael Caro Quintero, supuestamente, estoy hablando de esto como supuestamente, es una historia que se teje, pero que lo revive. Los carteles que en un momento fueron muy importantes, ¿no? Tenemos tenemos una célula, ¿no? Inclusive los Beltrán Leiva. Entonces, con esto podrían anunciarnos mayor violencia en Sonora. Pero ¿quién está realmente perpetrando esta violencia? ¿O son ellos? Claro. ¿O qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esto es algo interesante. Sí, Guadalupe. Les ruego me permitan hacer otra ronda de preguntas, porque Víctor Ronquillo, en términos de política práctica, ¿por qué crees que se dio la detención de Caro Quintero? Simplemente llegó el momento judicial en el cual se completó la carpeta de investigación y se dijo asépticamente, vamos ya por Caro Quintero. ¿Tiene relación con la visita del presidente de México a Estados Unidos? ¿Por qué se ha detenido a Caro Quintero, Víctor? Bueno, en términos de política real, no hay duda de que beneficia a la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Era un asunto pendiente, era un asunto que de alguna manera, desde la perspectiva de lo que podemos considerar, entre comillas, este honor de los agentes de la DEA, vulnerado con la muerte de uno de los suyos, quedaba pendiente, ¿no? Había muchas personas seguramente lastimadas que siguen formando parte del sistema, ¿no? No es casual también que se dé después de una visita del presidente de México a Estados Unidos. Hay versiones, yo no sé qué tanto creer en ellas, de que fue la propia Kamala Harris
quien puso en manos de López Obrador la información sobre la DEA. Yo no sé qué tanto creer en ellas, porque no sé si la reunión entre una vicepresidenta de Estados Unidos y el presidente de México, pues traten temas relacionados con un criminal. Puede ser que se traten, desde luego, puede ser que se tome en cuenta la estatura, el elemento político, ¿no? De política real. Creo, por otra parte, que en términos también de política real, allana lo que sin duda es parte pues dice Ricardo, y creo que lo describe bien, de un cortocircuito en la relación de lo que podemos considerar las agencias de seguridad, la DEA, con el gobierno mexicano, ¿no? Por otra parte, me parece que es ya una realidad que son acciones que tienen que ver sin duda con el llamado entendimiento binacional. Algo más en términos de política real, y ya lo mencionaba yo hace algunas semanas, ¿no? Hay sin duda un cambio de estrategia en términos de la comunicación del tema de seguridad por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Los jueves y su alto a la impunidad, la información recurrente sobre estos temas, y obviamente no podemos olvidar que no hay duda de que este es el primer caso de pues, ¿cómo llamarlo? No sé si un líder formal, un líder actuante, pues eso habría que cuestionarlo, sin duda, pero de un personaje enormemente significativo en términos de emblemático, Julio, y que además corresponde a lo que podemos considerar la nobleza, ¿no? Sí. Del narco, corresponde a los grandes personajes de la historia oficial del narco. Entonces, no hay duda de que esto es importante. Ahora sí. Hay una pregunta que yo me atrevo a hacer y que ya la hice yo en algún otro espacio y yo mismo la respondí. ¿Participó o no participó la DEA en esta captura? Sin duda participación con información, sin duda participación con inteligencia y sin duda se buscó, como en otras ocasiones, a quienes cierto sector de lo que podemos considerar las estructuras de seguridad del gobierno de Estados Unidos vinculados a la guerra del narco, consideran un aliado confiable, que es la Marina, quien intervino en el caso. Queda una pregunta pendiente que es fundamental y que no es un asunto de ficción política, como diría el clásico Salinas de Gortari, pero una pregunta es, ¿por qué cayó el helicóptero? Iban dos helicópteros, en uno iba detenido Caro Quintero y en otro, pues no iban solamente los marinos. ¿Fue un lamentable accidente? ¿Fue una coincidencia o algo más? Híjole, Víctor Ronquillo, pues ya nos pusiste a dar vueltas aquí con estos comentarios y preguntas. Lo bueno es que sigue Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo es este tema? ¿Por qué se detuvo a Caro Quintero? ¿Cuáles son los factores políticos, judiciales, binacionales? ¿Fue un acuerdo? ¿Qué sucedió en ese tema? Y las preguntas que nos plantea Víctor. Sí, adelante, Ricardo. Yo creo, Julio, dos cosas, un apunte adicional también. Ahorita, yo creo que México le hizo el favor a Estados Unidos de capturar a Caro Quintero. Solo que no se lo entregó inmediatamente. Ese es un detalle. Es decir, hay ahí algunas cuestiones, hay como conveniencias manejadas con apego a la ley. Para que no se note, ¿no? Diría Scherer, que no se note. Vamos a pegarnos a la legalidad, pero es un apego a la legalidad que favorece a Caro Quintero, sin duda, ¿no? Entonces, el tema aquí es que va a llevar un tiempo la extradición de Caro Quintero, no será un tema fácil porque pues, se va a defender. Y por otro lado, quería yo añadir. Oye, Ricardo, Ricardo, tu planteamiento es que le dan el premio o el regalo o la concesión a Estados Unidos, decirle, ya detenemos a la pieza emblemática que siempre has querido y que estaba fuera de la cárcel por ese amparo de 2013, creo que fue. Pero no te lo entrego en lo inmediato y quién sabe si te lo entregue por razones de procedimientos judiciales mexicanos. ¿Por ahí va a quedar, Ricardo? Claro, es decir,
A ver, mira, Estados Unidos, gánale el juicio de extradición. Es decir, si lo quieres realmente en Estados Unidos, tienes que ganar el juicio de extradición. Entonces tienes que venir a pelear a México legalmente frente a todo lo que tiene a favor Caro Quintero, que como ya dije, no puede ser juzgado 2 veces, le falta poco tiempo de compurgar, puede tener derecho a la prisión domiciliaria. Primero tendría que compurgar en México para que después pueda irse a Estados Unidos vía extradición a enfrentar a la justicia, pero no lo podrá hacer por los mismos delitos porque sería violatorio de sus garantías, de sus derechos. Entonces veo en chino la extradición, la verdad que está interesante, hay que ver cómo se desahoga legalmente, pero pues mira, con Calderón ni siquiera juicio había, es decir, prácticamente eran sentenciados en silencio y se iban a Estados Unidos, así se fueron muchísimos capos del cártel de Tijuana, entre otros, sin juicios de extradición, y muchos de estos miembros del cártel de Tijuana fueron sentenciados en ausencia, porque en México los procesos siguieron y ellos ya no estaban en México. Entonces, y otro punto que yo quiero añadir ahí, algo que decía Guadalupe, que Caro Quintero se les escapó. Yo nada más quería hacer una acotación, un apunte ahí. No se les escapó, realmente hubo una resolución judicial que determinó, claro, es una argucia propia de estos alegatos que se presentaron en su momento en favor de él, de que una autoridad incompetente, en este caso la Procuraduría General de la República, lo procesó indebidamente por un homicidio, en este caso el de Camarena, que debió corresponder al fuero común. Entonces, por esa razón, lo echaron a la calle. Caro Quintero salió caminando del penal donde estaba recluido, liberado, hasta que después, o sea, hasta el 2015, esto fue en 2013, en 2015 corrigen, se determina que la PGR sí era autoridad competente, puesto que Camarena era un agente extranjero autorizado para operar en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una dependencia del gobierno federal, y cuya muerte sí correspondía a investigar a la PGR por tratarse de un tema de narcotráfico. Un agente consular. Detrás de ello, de esto, un agente consular, exacto. Entonces, cuando ya se dan cuenta de esto, y es cuando hasta el 2015, Caro Quintero vuelve a ser considerado prófugo de la justicia porque le giran orden de captura y obviamente ya esto con fines de extradición, porque en efecto había una solicitud de extradición que es la que ahora se va a desahogar, independientemente de los 12 años que todavía tiene pendiente de compurgar en México. Sí, bien, gracias, Ricardo. Una orden de extradición como la que movió a la intención de capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, es decir, una solicitud de extradición que en aquel caso no se cumplió. Guadalupe, 3 preguntas nos deja nuestro jefe de información, Víctor Ronquillo. ¿Qué es lo que motivó la captura de Caro? ¿Intervino o no intervino y en qué grado la DEA y qué pasó con el helicóptero de la Marina? Es que esto es, o sea, realmente, por eso yo en mi previa participación, que me faltó mucho y entiendo, no podemos hablar de todo esto, especulaciones, ¿no? Este tipo de casos que vienen desde los 80s, viene realmente, nunca está claro, como el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. ¿Quién mató a Kiki Camarena Salazar? Enrique Kiki Camarena Salazar, alias Kiki, ¿verdad? ¿Quién lo mató? Y entonces aquí, cuando nos preguntamos cuál fue el papel de la DEA en este caso, la DEA en México ha estado ya realmente su papel muy cuestionado. Sí, particularmente después del arresto y luego cuando se regresa al general Cienfuegos. Pero a partir de ahí, ya obviamente ya hay una crítica impresionante a la DEA porque, bueno, obviamente hay razones por las cuales esto es así. Pero a nivel ya institucional, se cambia la Ley de Seguridad Nacional para limitar el papel de la DEA en México. Este nuevo episodio, a mí, antes de la decisión del juez para
no permitir la extradición fast track. Yo dije, no, pues ya, obviamente la DEA pues realmente le dobló las manos a México, es Estados Unidos finalmente, ¿no? Siempre México ha estado pues dependiente de este país, pero bueno, me parecía esto una estrategia estadounidense con todo lo que esto implica, toda la cobertura, hasta la historia del cartel de Caborca. Entonces, ¿qué era lo importante aquí? La DEA es importante. Y cuando cae este helicóptero, que supuestamente fue un accidente, no queda claro qué fue lo que sucedió o quién lo derribó, si fue derribado, realmente parece ser que fue supuestamente accidente. Al principio no quedaba tan claro, entonces yo decía, bueno, así tratando de ver por qué, tratando de responder las preguntas que aquí se esbozaron, ¿no? Decía yo, bueno, lo que sucede es que aquí ahora esta vinculación entre México y Estados Unidos, después de la visita, como muchos de la oposición política dijeron, pues bueno, esto fue una entrega, ¿no?, a los Estados Unidos, que Raimundo Rivapalacio ya en un texto muy, muy exagerado, que decía que Kamala Harris casi había puesto el manotazo en la mesa y había dicho a México que extraditaran a Caro Quintero, ¿no?, en esa visita. Bueno, eso fue muy exagerado, pero finalmente yo creía eso, ¿no? Y este derribo o este accidente, lo que planteaba era de que no, estos tipos, este cartel de Caborca, esta parte que Caro Quintero liderea, o sea, este poder que todavía tiene el narco de narcos, pues hizo que esto pasara, ¿no? Para que la gente empiece a pensar así. Entonces el papel de la DEA de nuevo vuelve a tomar una fuerza. Eso fue lo que yo pensé, pero me llama mucho la atención la decisión del juez y este proceso que va a llevar más tiempo, ¿no? No le va a ser tan fácil a Estados Unidos continuar con su estrategia de control geoestratégico, como ya lo he dicho muchas veces en este foro, más que una estrategia realmente antinarcóticos. Entonces van a tener que esperar y México probablemente va a negociar más, ¿no? Pero realmente sí parecía ser que todo era una estrategia de Estados Unidos para continuar con lo mismo. Termina Marco Bicentenario y ¿qué pasa? Pues la recompensa a los chapitos. Así funciona Estados Unidos y así quiere el Departamento de Justicia seguir funcionando. La DEA quiere seguir con su misma estrategia de una guerra que nunca va a ser ganada, de una guerra que se van cortando cabezas, van apareciendo otros personajes, otros carteles, otros malvados, y se sigue comprando armamento y continuando esta matazón con el papel de la DEA presente en el hemisferio sur. Gracias, Guadalupe. Víctor, ¿ves indicios de que haya la intención de cambiar en algo esta dinámica de abrazos no balazos? Es decir, ¿cuántos hechos delictivos de diversa índole, no solamente relacionados con el crimen organizado, pero sí nos hablan de una descomposición social fuerte y de muchos hechos delictivos? ¿Y en qué fase iremos en este fin de sexenio, en el cual también se avivan los apetitos electorales, Víctor? Y no sé, hay tanta exigencia real o no, no lo sé, solo en la opinión publicada o de verdad en la opinión pública en general, de que debe hacerse algo frente a esa explosión de hechos delictivos sin control. ¿Crees que algo vaya a cambiar o que así nos vamos a ir ya en lo que resta del sexenio, Víctor? Híjole, Julio, yo quisiera comenzar tratando de vincular algunos de los temas de los que esta tarde vamos a seguir hablando, ¿no? Y creo que me parece muy importante este comunicado de los jesuitas en relación a lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una línea que habla de esta, que tú también lo acabas de señalar, por supuesto, de una descomposición generalizada. ¿Qué tan grave es esta situación y es esta realidad de una descomposición generalizada en diferentes ámbitos del país? Hay un discurso político que en muchas ocasiones ha reivindicado López Obrador en sus famosas mañaneras, el tema de la gobernabilidad en nuestro país. Y como todo, yo creo que estamos en una realidad de terribles claroscuros. Es cierto, ¿no? Creo que en este país existe una gobernabilidad en muchos ámbitos de lo que podemos considerar la geografía política de la realidad nacional.
pero también es parte de ese claroscuro lo que está ocurriendo en diferentes sectores y ámbitos de esa geografía social, económica y política, sobre todo en aquellos poblados que lamentablemente han sido tomados por la violencia. Esto tiene que ver sin duda con el caso de los jesuitas asesinados de una manera brutal, que pusieron al descubierto algo que ya se sabía, que ya se conocía, que se había informado, que le costó la vida a Miroslava Bridge, ¿no? Miroslava. Que es a Miroslava Bridge, que es el involucramiento entre ese poder político y el poder criminal, ¿no? En este caso, por parte de gobiernos de extracción panista en los municipios de la Sierra Tarahumara. Han provocado un enorme dolor humano, desplazamiento, desapariciones. Y esto lamentablemente es parte también de una realidad que tiene que ver con el reclamo de los jóvenes médicos ante la violencia de que son objeto en zonas lamentablemente controladas por estos poderes fácticos. En la semana pasada, hace un par de semanas, yo platiqué con distintas personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales que defienden, que se involucran, que acompañan a las personas de los pueblos originarios, ¿no? 3 casos que resultan determinantes y que nos hablan de esta realidad, de esta descomposición generalizada que tiene que ver también con otras instancias y con otras realidades, como el terrible feminicidio de la señora Luz, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara? ¿Qué ocurre con este control político establecido por los megaproyectos del turismo, de la infraestructura gubernamental y del propio crimen organizado con un megaproyecto económico? ¿Qué ocurre? Pues la generalización de la violencia, que aumenta la discriminación y las condiciones de pobreza de estos grupos. ¿Qué ocurre en Guerrero? Me decía mi amigo Abel Barrera. Para Abel Barrera está muy claro. Lamentablemente, en las pasadas elecciones fue evidente el control establecido por grupos de crimen organizado en muchos de los municipios de Guerrero, con un conflicto que se acrecienta en zonas muy concretas de la montaña baja, de Chilpancingo, de Acapulco y de la zona cercana a Chilpancingo, ¿no? Claro. Por su fuerza política. Y luego Chiapas, Julio, ¿no? Platicaba yo con Pedro Faro, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, este involucramiento entre el crimen organizado y lo que queda del paramilitarismo en la región de los Altos de Chiapas, con la anuencia y la complicidad de las autoridades. Sí. Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, pues este escenario de descomposición del cual Víctor ha hecho una amplia exposición, a un mes del asesinato de los sacerdotes jesuitas, jornadas dominicales de la iglesia haciendo misas y pidiendo que lleven fotografías de desaparecidos o asesinados a las propias instalaciones eclesiásticas, sucesos como el de Zapopan en Jalisco, de esta cuidadora de su hijo con un severo problema de autismo y que es quemada viva, y como eso tantas cosas. ¿En qué estadio, en qué circunstancia estamos, Ricardo? Bueno, yo coincido completamente con lo que dijo Víctor. Es un escenario de plena descomposición, donde no se ve por dónde encontrar la salida en este momento, o en estos momentos, porque han sido muchos, de crisis, ¿no? De crisis de seguridad, donde pues se ven las injusticias, la complicidad de políticos con el crimen, de la impunidad que priva en este país, que verdaderamente es de escándalo. Y yo creo que ahí es donde radica en buena medida las causas de que esta descomposición siga y siga. Yo me he preguntado muchas veces en distintos momentos, no de este sexenio, de otros, si realmente cuándo vamos a tocar fondo. Yo creo que todavía falta mucho
vivir, experimentar. Es una situación donde se tiene que poner de manifiesto toda la podredumbre que hay a nivel del poder político, a nivel de las policías. Es una etapa de crítica dolorosa en la que pues de pronto percibimos que el gobierno no tiene la estrategia ni las herramientas para sacar adelante el país en materia de seguridad. Considero que el presidente no va a cambiar la estrategia. Ha sido, digamos, muy característico que ninguno de los últimos mandatarios, voy a citar, no sé, de Salinas a la fecha, ninguno de los mandatarios ha corregido sus políticas aun cuando son fallidas. Concretamente en materia de seguridad, se mantuvieron con las mismas políticas. Fox mantuvo una política criminal basada en operativos espectaculares, de lo que aquí hemos hablado, que realmente los narcotraficantes se reían de todos aquellos operativos porque les avisaban, vamos para allá, se quedaban 15 días en Tamaulipas mientras los capos se iban a vacacionar a Acapulco o a Quintana Roo. Y regresaban cuando ya las Fuerzas Armadas estaban fuera del estado. Con Calderón, a pesar de que los operativos conjuntos contra el crimen organizado eran fallidos y se generó aquel fenómeno que se conoció como la paradoja de la acción penal, es decir, entre más fuerza imprimía el Estado contra la delincuencia, esta respondía con más corrupción y más violencia. Y aún así, Calderón se mantuvo hasta el último día de su gobierno con la política represiva frente al crimen. Ahora hay un cambio, bueno, Peña Nieto mantuvo la misma política. Ahora hubo un cambio, es decir, el no uso de la fuerza, pero ha habido excepciones, ¿no? Por ejemplo, se dijo que no iban a capturar a capos, pero ha habido excepciones. Está el caso del Huevo, ¿no? El líder del cártel del Golfo, lo capturaron y lo mandaron a Estados Unidos. A Santiago Massari, el Carrete, lo detuvieron y está preso. El caso del Marro es otro, y ahora Caro Quintero. Es decir, no ha sido una política centrada en el descabezamiento de organizaciones criminales, pero sí ha habido excepciones. Ha actuado la Marina, y ha habido también enfrentamientos, o sea, porque sí ha habido violencia, ha habido enfrentamientos, presuntamente la Marina ha respondido o la Guardia Nacional ha respondido a agresiones. Pero el presidente creo que tiene muy claro que va a terminar el sexenio sin hacer cambios en esta política de abrazos no balazos, porque según él esta es la mejor estrategia para acabar con el crimen. Es un proyecto a largo plazo. Lo más probable es que este problema no se va a resolver en este sexenio, pero si la política continúa a largo plazo, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que no podemos decir que no va a funcionar. En este momento no hay resultados todavía. Él pone como ejemplo de pacificación, digamos, al estado de Sinaloa, donde opera un solo cártel y que no hay violencia. Y entonces parece que su lógica es que, bueno, Sinaloa sea el cártel que domine el tráfico de drogas y otros delitos a nivel nacional en todos los estados, y que de esa manera, cuando una sola organización tenga el control y el dominio territorial, pues en automático la violencia va a descender. Yo creo que esto es una teoría que pues en los hechos todavía no se refleja de manera fehaciente y clara, ¿no? Con excepción de Sinaloa, que él puso como ejemplo emblemático. Pero creo yo que se va a cumplir, si esto ocurre de esta manera, se va a cumplir aquel viejo deseo que en algún momento planteó Juan José Esparragosa Moreno el Azul, ¿no? Cuando dijo, bueno, es que el problema de la pacificación no depende del gobierno, depende que las organizaciones criminales nos pongamos de acuerdo. Y él planteaba que era importante que se construyera una federación de organizaciones criminales para que fuera un solo grupo el que controlara todo el negocio y no tantos como ocurre ahora, que están en disputa territorial y por el negocio de las drogas. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, muchos temas.
marchas de protesta de médicos en Durango por el asesinato de un joven facultativo, de un joven médico, el tema de este feminicidio a una cuidadora de su hijo en Zapopan, Jalisco, los jesuitas, en fin, ¿qué estamos viviendo y qué perspectivas podemos ver en términos de desgaste político, de consolidación de las mismas políticas, o hacia dónde iremos, Guadalupe? Mira, Julio, quisiera poner esto en una perspectiva más global, debido a que, digo, no quiero hacer menos la situación que estamos viviendo en términos de seguridad. Definitivamente el caso de Luz Raquel Padilla es un caso terrible, ¿no? En Zapopan, este joven, también, o sea, todo esto que está sucediendo, los múltiples asesinatos en diferentes partes del país, vinculados al crimen organizado en sus diferentes formas. No puedo decir que estamos viviendo un momento, como dice muchas veces la oposición política, al actual gobierno mexicano. Definitivamente tenemos un problema de seguridad grave, bastante grave, pero tampoco lo veo como ellos lo quieren manejar. Ellos que también tuvieron mucho que ver o que apoyaron, avalaron una estrategia bajo el contexto de la iniciativa Mérida, la guerra contra las drogas, la militarización de la estrategia de seguridad que generó tantos problemas. Este tipo de problemas que estamos mencionando, la cuestión de las iglesias, los jesuitas, son temas complejos, son problemas muy fuertes los que estamos viviendo. Sin embargo, estamos viviendo un momento diferente, estamos viviendo un momento más tenso. Los números no necesariamente están reportando eso. Tenemos altísimos niveles de homicidios, por supuesto, debido a la tendencia que se había generado por la militarización del crimen organizado y el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Y bueno, esta continuación de la militarización de la policía porque no había de otra. O sea, obviamente eso está ahí. Las instituciones operan con un grado de mayor fragilidad, pues hay que preguntarnos eso, supuestamente, de acuerdo a los datos que nos han presentado en las mañaneras y de forma constante la Secretaría de Seguridad Pública en México, los delitos en sus diferentes modalidades van a la baja, ligeramente a la baja. Estos fenómenos que estamos viviendo son fenómenos muy terribles, pero quisiera también llevar esto, no mal de muchos, consuelo de tontos se dice, pero estamos viviendo en un mundo muy complejo también. La oportunidad que tuve de ir a otras partes, de conocer otras realidades, pues realmente me hacen ver las cosas no sin menospreciar, como dije, sin hacer menos, sin minimizar esta problemática, y tampoco la estrategia. La estrategia definitivamente debe de tener cambios, pero tampoco estamos en un momento en el cual no tenemos manera de salir, o es una debacle que va a tener un impacto en las elecciones del 2024 y en las elecciones que siguen. Obviamente es un tema fundamental, es un tema que nos simbra como sociedad el hecho de no poder tener una forma de sentirnos seguros en todas las regiones del país. No lo quiero minimizar, pero sin embargo lo quiero poner en contexto. ¿Estamos peor que antes? O más bien, hacer la pregunta, ¿estamos peor que antes? O también muchas veces estos eventos se utilizan de una u otra manera para debilitar ciertos gobiernos y como estrategia política. No estoy diciendo que no sea real la violencia que vivimos, pero también en el tema, por ejemplo, de los jesuitas y de las iglesias y de la movilización de ciertas ONGs para dar la idea, y que probablemente sea cierto, aunque deberíamos estudiar mejor cómo el crimen organizado está vinculándose directamente o está atacando directamente a ciertas iglesias, pues tendríamos que hacer un ejercicio de mayor reflexión y de mayor análisis ya con los datos, ¿no? ¿Estamos peor que antes? ¿De acuerdo con el gobierno? No. ¿De acuerdo con el gobierno? ¿De acuerdo con los números que presenta el gobierno? La violencia va reduciéndose. ¿Por qué? Porque la estrategia cambió, la estrategia se modificó
a mí no me gusta mucho ya hablar de abrazos y balazos porque se utiliza y tiene una carga ya política discursiva muy importante. Entonces, sí se cambió la estrategia porque se tenía que cambiar la estrategia. Sí, no se va a resolver todo la situación en la que nos quedamos. Yo recuerdo cuando yo vivía en Brownsville y estaba viajando por Nuevo León, por Coahuila, por todo el Golfo, una cuestión que no se podía ni siquiera pasear ni ver en toda la frontera tamaulipeca, toda la frontera del noreste con Estados Unidos, toda la frontera Texas, Tamaulipas, Texas, Nuevo León, Texas, Coahuila. Estamos peor, no estoy tan segura. Y bueno, estamos viviendo en una etapa muy, muy complicada de crisis económica, inflación y todo lo que viene. Entonces, debemos de contextualizar mejor y obviamente de exigir que se resuelvan estos problemas. El caso de Luz Raquel Padilla me recuerda mucho al de mi propio primo, Roberto González, en Playa del Carmen, cuando unos vecinos lo dejaron parapléjico y la autoridad no hizo absolutamente nada. Hay mucho que cambiar. Todas nuestras instituciones de procuración de justicia, el sistema penal y todas todo este andamiaje institucional debe cambiar, debemos de modificarlo, pero no perdamos tampoco el enfoque y no magnifiquemos o no oscurezcamos esto por cuestiones políticas. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que estamos en la parte final de esta mesa reconstituida venturosamente y bueno, nos queda tiempo para, pues ya no sé si postrecito, porque a veces los postres son amargos, necesariamente porque las cosas están así, pero bueno, en la colaboración postrera de esta ocasión, Víctor, por favor, tu postrecito, tu micrófono. Ay, perdón. Uh-huh. Ahí está Ya, ya sí, encendido. Mira, son dos postres, ¿no? Uno tiene que ver con la reflexión que hace Guadalupe, que me parece muy acertada, pero creo que lo que ha faltado en la estrategia, obviamente, sería pues digno de una mayor exposición, pero lo que ha faltado es precisamente la estrategia para desmontar estas alianzas terribles entre el poder político y el poder criminal que tienen que ver con la instauración de un orden criminal. El ejemplo claro es Tamaulipas y los Duarte, ¿no? Tanto el de Veracruz como el de Chihuahua. Eso como un primer postre. Y el segundo postre tiene que ver pues con la construcción de la esperanza, ¿no? Que a eso tenemos que asumirnos, a eso tenemos que apuntar. Y al final de cuentas, todas estas reflexiones, todo este abocarnos a estos temas, todo esto poner sobre la mesa asuntos tan graves como una creciente descomposición, tienen que ver con ello, con la posibilidad que tenemos ahora de ir más allá, de lograr abatir a ese terrible, si en el ámbito de la burocracia había un elefante atroz, reumático, como dice López Obrador, en el ámbito de todo este espacio que tiene que ver con la seguridad, con la procuración de la justicia, con todos los elementos, había o hay todavía un terrible monstruo, atroz, doloroso, enorme, y obviamente ante eso hay que luchar, y yo sí estoy convencido que en buena medida se está buscando ir más allá. Lo que me parece es que sí, se está trabajando en las causas, eso es muy importante, se está tratando también de hacer un trabajo de vigilancia, de disuasión, pero insisto mucho, donde veo una enorme ausencia es en la capacidad de desarrollar las tareas de inteligencia claves para desmontar estos aparatos de enorme corrupción y de enorme complicidad en ámbitos que tienen que ver, sí, con la construcción de gobiernos estatales, pero que se dan de manera muy clara en lo que yo mencionaba, ¿no? En el ámbito de territorios, ¿cómo decirlo? Bueno, en el ámbito de territorios que tienen que ver con los municipios y los pequeños poblados. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito en esta parte ya del programa, sí, por mira, favor. Suena muy bien esto que menciona Víctor, no perder, dice él, la esperanza. Es una palabra que, bueno, pues tiene muchos cuestionamientos, porque decir, la esperanza implica compra de tiempo, y obviamente todos los problemas que se mandan al tiempo, pues nunca se resuelven, ¿no? Se quedan atrapados en la red del tiempo. Pero yo me pregunto, ¿el tema de la seguridad en México tiene solución? Yo creo que sí.
y tan tiene solución que, bueno, ahí está el caso de Bukele en El Salvador. Las políticas que está aplicando, bueno, cuestionadas y todo, pero bueno, está poniendo a raya a las bandas, a los pandilleros, etcétera, cuestionando incluso el papel de las ONGs financiadas por el crimen, que es un gran negocio, y obviamente en México ocurre lo mismo, pero ¿acaso, bueno, por qué Bukele sí puede y López Obrador no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia es en la política que se está aplicando, ¿no? En El Salvador hay una política de cero tolerancia y traen a raya a los pandilleros. Y en México no, en México hay manga ancha, abrazos, no balazos, una tolerancia, mucha paciencia. Y bueno, pues esto realmente es bastante desesperante en la medida en que esta vorágine de la delincuencia organizada nos sigue devorando como sociedad. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, te toca cerrar este programa con tu reflexión postrera, por favor, Guadalupe. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues yo quiero decir que me siento muy a gusto, muy contenta de volver a la mesa segura, de poder volver a estar con ustedes, esperando poder poder encontrarlos ahora sí en persona. Y bueno, quería recomendarles un artículo que publiqué el día de ayer, que se llama Notas de un camino peligroso hacia los Estados Unidos, donde analizo el tema de la trata de personas, de migrantes, la trata de migrantes, el tráfico de migrantes y la delincuencia organizada en diferentes vertientes, incluyendo el papel de las policías, de las agencias de seguridad en el tema de la migración irregular. Es un trabajo que me llevó bastantes años hacer, desde el año 2015 hasta el año 2019, trabajo de campo, pero voy a extenderlo, quería compartirles para un libro que estoy preparando que tiene como título Coyotes Inc., para ver cómo se utilizan a las personas, cómo el negocio de las personas funciona, no solamente por parte de los coyotes, sino por parte de aquellos que se dicen, algunos que se dicen activistas, académicos y toda una serie de políticos, de grupos de interés que se benefician de la migración indocumentada, y como también el tema de la trata, el tema de los llamados carteles o el tema de otras organizaciones criminales están vinculadas a esto, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto. El tema de la migración es un tema que cada vez se hace más complicado por las cuestiones globales, por la crisis global. Se vislumbra periodos de hambre, periodos oscuros. No sé si vengo con un sentimiento negativo, pero sí me preocupan varios procesos que estoy observando, y bueno, también se vislumbran tiempos más violentos, ¿no? Y donde las personas más vulnerables tienen que dejar sus espacios y buscar una mejor vida en países donde también la situación está muy complicada. Y me da muchísimo gusto estar aquí otra vez, y bueno, ya nos veremos como todos los jueves a las 2 de la tarde en la mesa segura. Gracias. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias a los tres. Son las 3 de la tarde en punto, miren, estamos bien puntualitos, así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y un abrazo para todos los colegas de la mesa, para ti, Julio, y para el público que nos ha escuchado. Muchas gracias. A ti, Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, es un placer como siempre. Un saludo afectuoso para Víctor, para Guadalupe y también para ti y al auditorio. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Y el tema de la manera de gobernar de Bukele en El Salvador hubiera dado para una buena polémica, pero Ricardo siempre lo deja al final y ya no hubo chance. Hay que hacerlo. Lo vamos a tratar próximamente. Ese es buen tema porque está polémico, pero bueno, está dando resultados y créeme que la gente está con él, ¿no? Es lo que se percibe afuera, ¿no? Bueno, pues da para... Es un temazo, que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero es un temazo, me encantaría que lo tocáramos. Guadalupe, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta Gracias, luego. nos vemos la próxima semana. Gracias.